La próxima fecha importante es el Viernes Santo, día de la crucifixión y muerte de Jesús. El camino al Calvario. Jesús es obligado a cargar su cruz hasta el monte Gólgota, también conocido como el Calvario. El término, Gólgota, proviene del griego. En el texto griego de Mateo, Marcos y Juan, se da su traducción como lugar de la calavera, vertido al latín como Calvariae locus, de donde deriva la palabra española, Calvario. Juan capítulo 19 versículo 17 nos dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Este texto nos expone que, después de ser condenado por Pilato, Jesús debió llevar su propia cruz hasta el Calvario, aunque debilitado por la flagelación y el sufrimiento. Continuando con la descripción de los hechos de ese día. En el camino, Simón de Cirene es forzado a ayudarle a llevar la cruz. Marcos capítulo 15 versículo 21 nos dice: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Aquí, los soldados romanos, viendo que Jesús está exhausto, fuerzan a Simón de Cirene a ayudarle a cargar la cruz. En el camino Jesús se encuentra con mujeres que lloran y les dice: No lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas capítulo 23, versículos 27 al 31 nos dice: Le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En esta descripción de lo sucedido, Jesús, aun en su sufrimiento, consuela a las mujeres que lo siguen y les advierte sobre los tiempos difíciles que vendrán. Luego se produce la crucifixión de Jesús, junto a dos ladrones. Mientras está en la cruz, Jesús pronuncia 7 frases importantes. 1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. 2. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. 3. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: He ahí tu madre. Juan capítulo 19 versículos 26 al 27. 4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46. 5. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. 6. Consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. A las 3 de la tarde, Jesús muere y ocurren señales sobrenaturales. El velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla y algunos muertos resucitan. En Mateo, capítulo 27 versículos 45 al 53 nos dice: Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En Marcos capítulo 15 versículos 33 al 38 nos dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y en Lucas capítulo 23 versículos 44 al 45 nos dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo era una gran cortina ubicada en el templo de Jerusalén, y tenía una función muy importante en el culto judío. Veámoslo con un poco más de detalles. El templo de Jerusalén tenía dos espacios principales. Uno era el lugar santo, el otro el lugar santísimo, Codes HaKodashim.
El velo separaba estos dos espacios. Era una gran cortina tejida, gruesa y de varios metros de altura, que impedía el acceso visual y físico al lugar santísimo, el sitio más sagrado para los judíos, donde se creía que habitaba la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Y qué simboliza que el velo se rasgara? Según los evangelios, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, lo que tiene un profundo significado. En primer lugar, acceso directo a Dios. Ya no hay una separación entre Dios y la humanidad. En segundo lugar, Jesús como mediador. Su muerte abrió el camino hacia el Padre. Y tercero, el fin del antiguo sistema de sacrificios. El sacrificio de Cristo es perfecto y definitivo. Ahora bien, analicemos otros aspectos que surge de lo que hemos escuchado hasta aquí. ¿Cómo se deduce que Jesús murió a las 3 de la tarde? He aquí la explicación. La hora sexta es el mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde. La conclusión de que la hora sexta es el mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde proviene del sistema de medición del tiempo que usaban los judíos en la época de Jesús. Los judíos dividían el día en 12 horas, comenzando desde el amanecer. La primera hora comenzaba con la salida del sol, aproximadamente a las 6 de la mañana en el horario moderno. A partir de ahí, hora tercera corresponde a las 9 a.m. Hora sexta corresponde a las 12 p.m., mediodía. Hora novena a las 3 p.m. Y hora duodécima a las 6 p.m., atardecer. Según los evangelios, Marcos capítulo 15 versículo 25, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Hora tercera es igual a las 9 de la mañana. Mateo capítulo 27 versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta es igual a las 12 p.m., cuando comienzan las tinieblas. Hora novena es igual a las 3 p.m., cuando Jesús muere. Finalmente Lucas capítulo 23 versículos 44 al 46 confirma lo mismo. Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Continuemos ahora con el relato de la secuencia de sucesos acaecidos el Viernes Santo. Otro hecho que se repite en los evangelios corresponde al centurión romano que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La importancia de este relato radica en que el centurión romano era un soldado pagano, pero aquí reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Veamos qué nos dicen los evangelios al respecto. Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Marcos capítulo 15 versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas capítulo 23 versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo sepulta en una tumba nueva. José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, pero seguidor secreto de Jesús, pide el cuerpo para darle sepultura digna. Nicodemo, el fariseo que antes había visitado a Jesús de noche, también ayuda en el entierro. La tumba nunca había sido usada, lo que refuerza la profecía de Isaías capítulo 53 versículo 9 que nos dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Como lo hemos hecho hasta el momento, veamos qué nos dicen los evangelios al respecto. Mateo capítulo 27 versículos 57 al 60 nos dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos capítulo 15 versículos 43 al 46. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y comprando una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En Lucas capítulo 23, versículos 50 al 53, había un varón llamado José, del concilio, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, que también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, donde aún no se había puesto a nadie. En Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Existe una pregunta que a muchos nos genera curiosidad y lleva a una búsqueda de fundamentos bíblicos e históricos para descifrarla. ¿Qué decía el cartel que colocaron sobre la cruz de Jesús? Durante la crucifixión, era costumbre romana colocar un cartel, llamado titulus, indicando la causa de la condena. En el caso de Jesús, este cartel fue mandado a escribir por Poncio Pilato. Los 4 evangelios mencionan que Pilato mandó colocar un letrero sobre la cruz de Jesús. Aquí están los pasajes clave. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 26. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los judíos. Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 19 al 22, el cual es el más detallado. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz. Y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Entonces, el letrero decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, la lengua religiosa y nacional; griego, la lengua de la cultura y el comercio; y latín, la lengua oficial del Imperio Romano. ¿Y qué significa la sigla INRI? INRI son las iniciales en latín de la inscripción: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que significa: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto se ajusta también a la práctica histórica del Imperio Romano de colocar el motivo de la condena por escrito. El contenido esencial era declarar que Jesús fue condenado por proclamarse Rey de los judíos.